Si sientes que algo dentro de ti arde cada vez que entras a una iglesia, pero sales con más preguntas que respuestas, tal vez no estés perdido, tal vez seas un elegido. Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir, pero que está escrita entre líneas en toda la Biblia Sagrada. Los verdaderos elegidos de Dios no caben en templos hechos por manos humanas. Hay una generación de almas despiertas que no necesitan 4 paredes para sentir a Dios, porque Él habita en su interior. Si te han dicho que estás rebelde, que te estás alejando de la fe, que sin iglesia no hay salvación, espera. Este mensaje puede devolverte la paz, porque hay un fuego que no se apaga con rituales, una fe que no se domestica con dogmas, y un Espíritu Santo que está soplando sobre templos vivos, corazones encendidos, almas consagradas, como la tuya. Hoy vas a descubrir por qué tu alma nunca se sintió completamente en casa dentro de una religión. Vas a entender por qué la soledad espiritual que viviste era en realidad un retiro sagrado. Y lo más importante, vas a recordar quién eres, un altar viviente, un profeta del reino, un hijo elegido que no necesita una estructura, porque su espíritu ya está unido al poder de Dios. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Este no es un mensaje común, es una llave que puede abrir las puertas del propósito eterno para tu vida. Hay una llama que arde en silencio dentro de ciertos corazones. No importa cuántas veces se sienten en una banca, cuántas manos levanten en adoración colectiva, o cuántos sermones escuchen desde un púlpito, hay algo que sigue quemando por dentro. ¿Lo has sentido? Es una inquietud que no se calma con lo común, una sed que ningún templo logra apagar del todo. Para muchos, esto parece rebeldía, una desconexión espiritual, una crisis de fe, pero para los elegidos de Dios, esto no es una falta, es un llamado, un susurro divino que nace desde lo más profundo del alma, como un eco del cielo que dice, no te conformes porque hay más. Ese fuego no es emocionalismo ni descontento, es el Espíritu Santo haciendo espacio en ti para lo que aún no se ha revelado. Jeremías lo expresó así en medio de su angustia. Pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 29. ¿Te ha pasado? Intentas seguir el ritmo de todos, pero algo dentro de ti te aparta, mientras otros se contentan con asistir. Tú anhelas vivir. No te basta con oír de Dios. Tú necesitas caminar con Él, sentir su voz directa, ver sus huellas en tu historia. Muchos elegidos pasan años sin entender por qué no encajan del todo. No son ateos, pero tampoco pueden abrazar estructuras vacías. No han perdido la fe, al contrario, su fe está creciendo tanto que ya no cabe dentro de paredes humanas. La llama dentro de ti no puede ser domesticada por liturgias muertas ni discursos reciclados. Tú naciste para una comunión viva, para experiencias que rompen oídos sordos y despiertan corazones dormidos. No es rebeldía, es un despertar. Dios está levantando una generación que no será alimentada con sobras espirituales, sino que clama por el pan fresco del cielo. Este fuego se enciende en medio de las contradicciones. Entra a la iglesia y siente que algo le falta. Se aleja y siente que algo le llama. No pertenece a un lugar, sino a una presencia. El elegido no puede apagar esa llama aunque quiera, porque fue encendido desde la eternidad. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos así. Moisés huyó del sistema egipcio, pero la zarza ardiente le gritó que había más. David no fue escogido en la ceremonia oficial, pero la unción lo buscó en el campo. Jesús mismo no fue reconocido por los líderes religiosos, pero el fuego de Dios habitaba plenamente en él. ¿Y tú? Tú tampoco estás fuera de lugar, estás fuera del molde, porque fuiste formado en lo eterno. Y ahora, respóndeme desde lo más profundo de tu alma. ¿Cuántas veces sentiste ese fuego en medio de un lugar donde todos parecían fríos? ¿Cuántas veces pensaste que estabas mal, cuando en realidad estabas siendo llamado a algo mayor? Muy pocos comprenden esto. Casi nadie habla así. Pero si entiendes esta revelación, tu fe no volverá a ser la misma. Ese fuego en ti es la prueba de que no perteneces a un sistema, sino a un reino.
No fuiste diseñado para seguir ritos, fuiste escogido para ser encendido, y si ese fuego sigue ardiendo, es porque aún no has visto todo lo que el poder de Dios va a hacer contigo. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Cuando Jesús le habló a la samaritana junto al pozo, le dijo una frase que resonaría por siglos. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. En otras palabras, le estaba diciendo, ya no importa si adoras en el templo de Jerusalén o en el monte de Samaria, lo sagrado ya no estará limitado por geografía ni arquitectura, porque el altar verdadero es el corazón, y tú, elegido, has llegado a comprender que no necesitas 4 paredes para encontrarte con Dios. Tú eres el altar. Tu cuerpo es el templo vivo donde habita su presencia. A lo largo de la Biblia Sagrada vemos cómo Dios nunca se ha limitado a estructuras humanas. El tabernáculo fue una sombra, el templo de Salomón una figura, pero el plan final era este, que su espíritu habitara dentro de nosotros. Pablo lo explicó claramente. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Esta no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual que transforma todo, tu vida entera, desde tus pensamientos hasta tus gestos cotidianos, puede ser una ofrenda. Cuando caminas en santidad, cuando perdonas, cuando oras en silencio, estás encendiendo incienso vivo al cielo. Y sin embargo, el mundo religioso nos enseñó a pensar que solo en la iglesia Dios se manifiesta, que solo si alguien impone las manos hay milagros, que solo si estás en un ambiente ungido puedes sentir su gloria. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Moisés encontró a Dios en medio de una zarza en el desierto. Elías escuchó su voz en un susurro dentro de una cueva. Daniel vio ángeles en su habitación. ¿Y tú? Tú puedes tener encuentros divinos en tu cuarto, en tu trabajo, en la cocina, en una caminata silenciosa, porque Dios no busca templos de piedra, busca corazones rendidos. Cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no vives para ir al templo, sino para ser el templo. Tus manos se vuelven canales de bendición, tus palabras, instrumentos de sanidad, tus lágrimas, parte del sacrificio agradable, tus ojos, reflejo del reino de Dios. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? No necesitas que nadie te diga que estás ungido, porque si el Espíritu Santo habita en ti, llevas la unción en cada paso. No importa si estás solo en una montaña o rodeado de multitudes, donde tú estés, está el cielo. Y, ahora, ¿qué harás con esta revelación? ¿Seguirás buscando a Dios en lugares donde hay silencio, pero no hay presencia, o comenzarás a encender el altar dentro de ti todos los días? Este es el llamado más profundo, entender que la verdadera espiritualidad no se activa un domingo, sino que se vive cada día con conciencia, con fe, con arrepentimiento y con propósito, porque el reino de Dios no se manifiesta con formas, se manifiesta con poder, y tú, elegido, has sido llamado para portar ese poder sagrado donde sea que camines. Pero espera, lo que viene a continuación te revelará por qué la soledad que sientes es parte de un plan divino. Muchos piensan que la soledad es una señal de abandono, una etapa triste que debe evitarse a toda costa. Pero para el alma elegida, la soledad no es una maldición, es un laboratorio divino, un espacio sagrado, donde el Espíritu Santo trabaja sin distracciones. ¿Nunca te preguntaste por qué, después de cada llamado en la Biblia, venía un periodo de aislamiento? Moisés fue apartado por 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. Elías huyó solo al monte Horeb para escuchar la voz de Dios. Juan el Bautista habitó en el desierto antes de anunciar la llegada del Mesías. Y Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado solo al desierto para ser preparado por el poder de Dios. La soledad del elegido no es rechazo, es refinamiento. Es ahí, en medio del silencio, donde se despiertan los dones dormidos. La visión profética no nace en la euforia de un evento multitudinario, sino en el susurro de una noche en vela. El discernimiento no se desarrolla entre aplausos,
sino en el secreto de la oración que nadie ve. Hay dones en ti que aún no han despertado porque no te has rendido completamente al proceso del retiro, pero cuando lo haces, algo se activa. Tus sentidos espirituales se agudizan, tu fe se purifica, tu oído interno se abre, y entonces, lo invisible comienza a tomar forma. ¿Te has sentido solo últimamente? Como si nadie te entendiera, como si caminaras por un camino que solo tú puedes recorrer. Eso no es casualidad. Es señal de que estás siendo apartado para algo mayor. Los elegidos caminan por sendas estrechas, a veces sin compañía humana, pero con la compañía constante del Espíritu Santo. Y aunque duela, esa separación produce frutos eternos, porque mientras otros están siendo distraídos por la multitud, tú estás siendo afinado por la eternidad. Por tanto, he aquí yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. ¿Ves? Dios no te está alejando de personas, te está acercando a su propósito. La sociedad moderna nos enseñó a temer la soledad, a llenarla con ruido, con redes, con entretenimiento vacío. Pero los elegidos descubren que el retiro es una puerta secreta. Cuando apagas el mundo exterior, el cielo interior comienza a hablar. El Espíritu Santo revela secretos, activa llamados, muestra caminos. Comienzas a recordar sueños antiguos, a sentir una urgencia sagrada por orar, por ayunar, por consagrarte. Y ahí, en ese silencio que antes dolía, descubres que nunca estuviste solo. Dios te estaba esperando en ese lugar. Y ahora que lo sabes, ¿vas a seguir huyendo de la soledad o la vas a abrazar como el regalo que es? Muy pocos entienden esto. Casi nadie lo enseña así. Pero si permites que este tiempo de aislamiento transforme tu alma, saldrás de ahí con un fuego nuevo, con una visión renovada, y con un poder que no viene de hombres, sino del Espíritu de Dios, porque es en el retiro donde nacen los profetas, es en el silencio donde se oyen las instrucciones del cielo, y es en la soledad donde el elegido es moldeado como instrumento de salvación. Pero esto apenas comienza. Lo que sigue te abrirá los ojos sobre una verdad que ha estado oculta tras siglos de dogmas. Hay un momento en la vida del elegido en que los muros del sistema religioso comienzan a apretarse demasiado. Lo que antes parecía alimento espiritual, ahora se vuelve rutina vacía. Las frases repetidas, los rituales sin vida, las reglas impuestas, dejan un eco de insatisfacción en el alma despierta. Y no es por falta de fe, sino por exceso de sed. Sed de algo real, puro, sin filtros humanos. Sed de la palabra de Dios como manantial, no como fórmula. ¿Te ha pasado? Sentarte en un lugar donde todos dicen, amén, pero tu espíritu grita, hay más, esto no es todo. Ese grito interno no es rebeldía, es una profecía que está naciendo dentro de ti. Los dogmas nacen para controlar, pero el Espíritu Santo vino para liberar. Jesús lo dejó claro cuando dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No dijo la doctrina ni el sistema eclesiástico, sino la verdad viva, esa verdad que habita en el espíritu del creyente, que quiebra cadenas invisibles, que revela el rostro de Dios más allá de toda institución. Muchos han confundido fidelidad con sumisión ciega, pero el alma elegida por Dios comienza a discernir. No todo lo que lleva un hombre religioso está lleno del poder de Dios. No todo lo que se dice desde un altar viene del cielo. Por eso el discernimiento es una de las armas más necesarias en esta generación de profetas ocultos. Cuando el velo del dogma cae, comienzas a ver con claridad. Descubres que puedes orar sin repetir frases vacías, que puedes adorar en silencio, llorando solo en tu cuarto, que puedes sentir al Espíritu Santo en medio de la calle, al abrazar a alguien, al perdonar, al respirar con gratitud. Esa es la espiritualidad que libera, la que no necesita títulos ni aplausos, ni una estructura de poder. Jesús confrontó a los fariseos porque habían hecho de la religión un negocio, de la ley una carga, y del templo un mercado. Pero a los que tenían hambre de Dios, Él los liberaba. A la mujer samaritana, al paralítico, al ciego, a la adúltera, a todos los que el sistema rechazó, Él los abrazó. El alma elegida siempre sentirá esa tensión entre el espíritu y la letra, entre la vida y la tradición. Y,
Llegará un momento en que tendrás que elegir, ¿vas a quedarte en el molde? ¿O vas a seguir la voz de Dios aunque rompas esquemas? Muy pocos tienen el valor de salir del sistema para entrar en el reino de Dios, pero quienes lo hacen descubren algo extraordinario, una comunión sin barreras, una libertad sin culpa, una fe que no depende de hombres, sino de la Biblia sagrada escrita en el corazón. Ya no necesitas el permiso de nadie para arder en fuego espiritual. Si Dios te ha elegido, Él mismo será tu guía, tu maestro, tu cobertura. Y entonces, ¿qué harás con esta libertad? ¿Vas a ocultarla para encajar? ¿O vas a expandirla para transformar? El mundo está sediento de una espiritualidad viva, no de repeticiones vacías. Y tú fuiste llamado para encender esa revolución. Tu vida puede ser una predicación viva, tu caminar una oración continua, tu existencia una profecía andante. Sal del dogma, abraza la salvación que te libera, permite que tu luz no sea domesticada por costumbres muertas, porque el Hijo te hizo libre. Entonces no vuelvas jamás a las cadenas. Y ahora prepárate, porque lo que sigue es una visión profética sobre la iglesia del futuro que muy pocos han imaginado. Imagina una iglesia sin edificio, sin horarios, sin jerarquías humanas. Una iglesia donde el Espíritu Santo fluye libremente, donde cada conversación es oración, donde cada mirada lleva luz, donde cada alma es una llama viva. Parece utópico, no lo es. Es el diseño original de Dios, restaurado en esta generación de elegidos. La nueva iglesia no está limitada por geografía ni arquitectura. Es una red de corazones encendidos, guiados por la palabra de Dios, viviendo en comunión profunda sin necesidad de rituales. Esta es la profecía que está cumpliéndose, y tú formas parte de ella. Jesucristo no vino a fundar una organización religiosa, vino a despertar una familia espiritual. En Mateo 18:20 dijo, «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». ¿Notas? No mencionó templos, ni pastores, ni títulos. Mencionó presencia, espíritu, unidad en lo invisible. Esta es la iglesia que se está levantando hoy, hombres y mujeres, que no se conforman con escuchar de Dios los domingos, sino que lo buscan a diario, lo viven a cada instante, lo llevan a donde van. Una iglesia dispersa por el mundo, pero conectada por el fuego del Espíritu Santo. Estas almas despiertas no esperan permiso para manifestar el poder de Dios. Ellas oran en hospitales, predican en mercados, profetizan en silencio con sus actos, adoran entre lágrimas en un parque o en un cuarto oscuro. Son la extensión viviente del reino de Dios en la tierra. Son templos móviles, son altares caminantes. Ya no se reúnen por obligación, sino por amor. No se alimentan de pan espiritual una vez por semana, sino que viven del maná diario de la Biblia Sagrada. Ellos no se escandalizan con lo diferente, porque el amor es su dogma y la verdad su única estructura. ¿Y cómo identificar a estos hijos del despertar? No por su ropa ni por su lenguaje religioso, sino por su humildad, su hambre de justicia, su entrega silenciosa. Son aquellos que perdonan cuando todos condenan, que sirven cuando nadie ve, que oran por otros sin que se lo pidan. Son como árboles plantados junto a corrientes de agua, dan fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Ellos son la iglesia profetizada por Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. No sobre templos, sobre carne, sobre gente, real, sobre ti, si estás dispuesto. Y ahora que sabes esto, ¿vas a seguir buscando a Dios solo en lugares sagrados, o vas a empezar a ser tú mismo un lugar sagrado? Esta revelación no es teoría, es una invitación. Vive como un templo sin paredes. Ámate como una iglesia viva. Rodéate de otros que arden como tú, porque cuando 2 o más elegidos se unen con propósito, el cielo toca la tierra, y esa es la iglesia que transformará generaciones. Una iglesia sin límites, una iglesia invencible, una iglesia de vida eterna, oración constante y fe inquebrantable. Y aún hay algo más profundo, porque el templo más sagrado no está fuera, está dentro de ti. Lo descubrirás ahora. Hay una verdad que ha sido velada por siglos, una revelación que los religiosos temen y que los sistemas no saben cómo explicar. El santuario más puro que existe
no está hecho por manos humanas. Eres tú, tu alma, fue creada como una morada divina, un espacio sagrado donde el Espíritu Santo quiere habitar de forma permanente. Desde el Génesis, Dios no buscaba una religión, sino una relación. No quería ritos, quería intimidad. En Éxodo 25:8 lo dijo con claridad: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. No sobre ellos, no fuera de ellos, en medio, dentro, en el corazón mismo del ser humano. Cuando fuiste elegido, algo en ti se encendió. Puede que no lo entendieras al principio, pero comenzaste a sentir una incomodidad con lo superficial, una necesidad de profundidad, de silencio, de cielo. Esa fue la voz de Dios llamándote al interior, al altar secreto. Porque ser elegido no es un título, es una misión eterna. Tu alma fue separada desde antes de nacer para ser casa de la gloria divina. Y por eso, ningún lugar físico te satisface por completo. Ningún templo externo puede contener lo que Dios está depositando en ti. Porque ahora, tú eres el templo. Tu vida entera es un acto de adoración. Esta conciencia cambia todo. Ya no oras para buscar a Dios, oras para escucharlo dentro de ti. Ya no esperas que alguien te diga qué hacer, porque su voz se hace clara en tu interior. Ya no dependes de un altar externo, porque tu cuerpo es el altar viviente. Como dijo Pablo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Lo entiendes? No es solo tu espíritu el que le pertenece, es todo tú. Cada pensamiento que eliges, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, todo se convierte en un acto sagrado, cuando vives como un santuario. Pero con este privilegio también viene una gran responsabilidad. El enemigo sabe lo que portas, por eso intenta contaminarte, distraerte, anestesiar tu sensibilidad espiritual, porque si logras vivir consciente de lo que llevas dentro, te vuelves imparable. El poder de Dios fluye con autoridad por tu boca. Las cadenas se rompen solo con tu presencia. El reino de Dios se manifiesta donde tú pisas, no porque seas mejor que nadie, sino porque has sido escogido para ser casa de su presencia. Y no estás solo. Cada elegido forma parte de un gran templo colectivo, una familia de luz en medio de las tinieblas. Entonces dime, ¿vas a seguir buscándolo solo afuera? ¿O vas a empezar a rendirte por completo por dentro? Hoy Dios te recuerda que no necesitas más adornos, más apariencias, más performance espiritual. Lo único que Él espera es tu rendición, tu entrega real, tu fuego constante. Si tu alma se rinde, Él la llena. Si tu corazón se abre, Él lo habita. Porque tú, elegido, no eres cualquier alma. Eres un santuario andante. Eres una lámpara encendida. Eres la prueba viviente de que Jesucristo no habita en templos de piedra, sino en templos de carne y espíritu. Tú eres el milagro, tú eres el altar, y el mundo necesita ver esa luz brillar. Y ahora que tu alma ha sido despertada, es hora de gritar esta verdad al mundo, porque miles de elegidos aún viven dormidos, y tu luz puede ser la que los despierte. Dime algo, ¿cuál de estas verdades encendió más fuerte el fuego dentro de ti? ¿Fue esa soledad que ahora comprendes como retiro divino? ¿O el descubrir que siempre llevaste un altar dentro del pecho sin saberlo? Escribe en los comentarios, porque tus palabras pueden despertar a otros que también fueron elegidos y aún no lo saben. Y si sentiste que este mensaje tocó tu alma, suscríbete y activa la campanita. No lo hagas por rutina, hazlo como un acto profético, porque cada video que viene será una nueva llama, un nuevo llamado, una nueva revelación de lo alto. Y por favor, no te vayas sin ver lo que viene después, porque lo más profundo, lo más revelador, aún está por ser dicho. Te abrazo en espíritu. Nos vemos en la próxima revelación.